Saludos y bienvenidos a 3ABN. Hoy el programa que hoy estará compartiendo con ustedes un mensaje muy especial y tenemos un invitado especial que ha participado con nosotros también en varias campañas evangelísticas y a usted le gusta cómo él predica porque es con el poder del Espíritu Santo. Mi nombre es el pastor José del Valle, gerente de producción, para servirles e invitarles a que pueda compartir nuestra programación, ya que estamos tanto en televisión satelital, local, también por las plataformas sociales y hasta en radio, ¿verdad? Así que gracias por sintonizarnos. Hoy tenemos como invitado al pastor Gilberto Vega. Adelante, pastor, ¿cómo se siente? ¿Cómo está? Qué bueno que está con nosotros acá. Contento siempre de poder colaborar con 3ABN, admiro este ministerio, los respeto y donde puedo siempre trato de hablar una buena palabra acerca de 3ABN. Gloria a Dios, qué bueno. ¿De dónde es oriundo usted? Oriundo de la isla del encanto, también conocida como Puerto Rico, pero me crié en Estados Unidos, me crié en el este, en el estado de Connecticut. Gloria a Dios, así que ahora mismo está viviendo en los Estados Unidos también, ¿cierto? Sí, sí, Así que ¿desde desde que dónde nos estamos mudamos. haciendo la conexión de Skype? Yo me Connecticut, encuentro ahora mismo en el sur de California, en el California. sur de California. Excelente, pastor, qué Vale. bueno. Pues Igual. también yo estoy ahí, nací en Puerto Rico y estoy acá en Estados Unidos ahora mismo en Illinois, donde está el canal y pues vamos a llevar, ¿verdad?, esta programación a la presencia de Dios primero, ¿verdad?, para que Él sea quien nos dirija en este Amén. mensaje que tenemos para nuestro público, Por radioescucha y supuesto, televidente. por supuesto. Así que le voy a pedir, ¿verdad, pastor? A ver si usted puede tener esta oración. Usted inicia y yo voy a terminar, ¿está bien? Perfecto, perfecto, Ok, perfecto. Qué excelente. bueno que vamos a comenzar con oración. Oremos. Oremos. Amoroso y querido Padre que estás en el cielo, como siempre nos presentamos delante de ti como tus criaturas, tú como el Creador, pero en este momento queremos pedir que lo que vamos a decir aquí y que se estará transmitiendo, que pueda tener efectos para salvación, para contemplación de algunas personas, de tal manera que todo esto redunde en personas conociendo Amén. más de este gran Dios que servimos. Lo pedimos pues en ese nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Señor, Amén. y yo me uno a esta oración del pastor para que tú le bendigas, le utilices de manera especial en este mensaje. Señor, que tu Espíritu Santo pueda hacer transformación en las vidas conforme al mensaje y nosotros podamos estar en este tiempo que vivimos atentos a tus señales. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, Amén. amigos, ahora pues vamos a ir a la palabra del Señor, porque nosotros hablamos con Dios a través de la oración y Él nos habla también a través de su palabra. Y tenemos el texto bíblico en el libro de Salmos, Salmos capítulo 46 y los versos 1 y 2. Pastor. Salmo 46 del 1 al 2 dice de la siguiente manera: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Eh, Ese texto habla de las tribulaciones, de los problemas y quién no tiene problemas. No todo ser humano, como dijo un psicólogo en cierta ocasión, o ha pasado por una crisis o se encuentra en una crisis o estará teniendo otra crisis, ¿no? Porque es parte de la vida humana atravesar estos momentos, esos capítulos difíciles, pesados, que realmente nos destantean. Y en esta ocasión vamos a estar hablando acerca de una crisis, ¿no? Que sucedió unos años atrás, unas décadas atrás, y por eso ese texto que nos habla acerca de la crisis que confronta todo ser humano, pero que en esas crisis hay un Dios que está listo y pendiente para ayudar a sus hijos. Así que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Es un texto muy bonito. Gracias, pastor, por compartirlo con nosotros. Ahora pues vamos también a ir a una pausa musical, ¿verdad? Ahí nos ha venido a grabar acá Sara Vargas en el himno
Vivir para ti, el cual escucharemos, meditaremos en esta melodía especial y pues vamos a disfrutar y alabar a Dios de corazón con este himno. Adelante, hermana Sara Vargas, en el himno Vivir para ti. Como niño entre los brazos de mi Cristo yo quiero estar, recostarme de su regazo y por siempre allí quedar, que me envuelva con su ternura y su espíritu me dé paz, que su gracia me cubra toda y su luz me haga brillar. Quiero vivir para ti, mi Cristo, que tu promesa sea mi sostén y que te ame yo más que a todos, luz de mi vida, mi eterno bien. Quiero cantar de tus maravillas, louar tu nombre porque eres fiel, Rey de los siglos, mi Padre amado, en ti por siempre confiaré. Tú disipas toda tristeza, me das fuerzas para luchar. Puedo ver que tu amor es grande y que no me dejarás. Tú me guardas en todo tiempo y me alientas con tu bondad. Con tu santa presencia alumbres en mí toda oscuridad. Quiero vivir para ti, mi Cristo, que tu promesa sea mi sostén y que te ame yo más que a todos, luz de mi vida, mi eterno bien. Quiero cantar de tus maravillas, louar tu nombre porque eres fiel, Rey de los siglos, mi Padre amado, en ti por siempre confiaré. Rey de los siglos, mi Padre amado, en ti por siempre confiaré. Amén, amén. Vivir para ti. Agradecemos a la hermana Sara Vargas por compartir esa hermosa interpretación con el público de 3ABN Latino para gloria y honra de nuestro Dios. Hoy el tema que estamos tocando en este programa hoy es el Titanic y el Arca de Noé. Mire qué interesante, para eso está el pastor Gilberto Vega y explicarnos allí acerca de estas historias interesantes. ¿Qué tiene que ver el Titanic con el Arca de Noé? Muy bien, pues quiero decir que el tema del Titanic es un tema que prácticamente se conoce en todo el mundo, diferentes generaciones. No sé si sabía, pastor, pero hay entidades que se reúnen y tienen como un club, por así decirlo, ¿no? Y se dedican a estudiar, a conocer el Titanic, de tal manera que tienen sus eventos, una gala una vez al año. Ahí están ellos que hasta se visten con la ropa. Algunos se hacen el papel del capitán, otros del ingeniero. O sea, es una temática que tiene y ha levantado seguidores a lo largo de la historia en diferentes partes. Así que por eso todo el mundo conoce vagamente algo del Titanic y yo fui uno de esos, me interesó el tema y lo he estudiado un poquito a fondo, ¿no? Y queremos entonces intercalar con eso también el Arca de Noé, que eso es otro barco, otra embarcación, otro tiempo, otra situación.
Ahora, pero es muy interesante ver la historia, ¿verdad? Y también cabe recalcar que usted ha estudiado precisamente lo que es historia, ¿verdad? Tiene un PhD en historia y es pastor en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y qué bueno pues tenerlo con nosotros, pero ¿qué fue lo que le interesó, ¿verdad? En estudiar este tema y compartirlo con nosotros aquí hoy. Sencillamente lo que acabo de decir, que como es un tema que muchas personas lo conocen, pues yo también lo conocía, y estudiando y viendo la Biblia que habla también de otro barco, otra crisis, otro momento, fue natural casi entrar en la unión, en la fusión de los dos temas. Amén, amén, gloria a Dios. Bueno, pues vamos entonces a ir a la historia y a la Biblia, ¿verdad? Así que invitamos a nuestros amigos que también puedan acompañarnos en este viaje por el mar, que vamos rumbo al cielo, ¿verdad que sí, pastor? Ahí podemos combinar las dos metáforas, seguro que sí. Así es. Bueno, pues queridos amigos y hermanos que sintonizan esta programación de 3ABN, que yo admiro y respeto y siempre agradezco la oportunidad que me dan para poder participar en la misma, pues vamos a hablar un poquito acerca del Titanic, ¿no? Para hablar del Titanic tenemos que hablar del tiempo de la historia en el cual ese barco fue construido, ¿no? Y tenemos que hablar por necesidad de lo que se conoce como la revolución industrial. ¿Qué fue la revolución industrial? Fue ese momento de la historia cuando hubo un cambio muy notable en la manera como se hacían las cosas, ¿no? Hasta ese momento, digamos, 1760, 1870, estaban cambiando ya la situación. Entonces, a eso que vamos a hablar ahora se conoce como la revolución industrial. Muchas cosas se hacían en la casa, se hacían en pequeños talleres, pero ¿qué pasa? Hubieron ciertos inventos a lo largo de ciertas décadas y ya las cosas comenzaron a cambiar porque ahora se podían hacer las cosas en una escala mayor, usando la tecnología, usando la mecanización. Por ejemplo, ¿no? La, la, la el arte de poder coser coser se hacía en la casa, había un sastre, él hacía la ropa, le tomaba tiempo, era una industria casera, pero cuando se descubrió la máquina eléctrica o la máquina ya manual que se podía coser, en ese sentido ya se podía hacer mucho más rápido, ¿no? Y había la capacidad de suplir más necesidades. Eso conllevó a otros inventos que ayudó a que lo que se estaba produciendo en las ciudades se pudiera vender, se pudiera compartir. Estamos hablando de los ferrocarriles, estamos hablando del telégrafo, estamos hablando de la luz eléctrica, ¿no? Todo eso surgió más o menos 1850 al 1915 y por ahí hubo un influjo de gente a las ciudades, había bastante gente que se hizo rica, millonaria. Los millonarios surgieron en esta época moderna, y había bastante capital, había bastante creatividad, había mucha industrialización, y por eso se conoce como la revolución industrial. Así que lo que podemos entender es que de lo que era casero, pues se convirtió entonces ya en empresas o pequeñas fábricas que fueron desarrollándose más adelante en la historia, en ese tiempo. Y también nos habla de las personas con capital que comenzaron, había muchas personas pobres, pero ahí comienzan, ¿verdad?, con estas empresas y comienzan a generar ingresos y allí pues surgen las personas que hoy día podemos decir, bueno, existió tal persona millonaria en tal época, ¿verdad? Y que tuvo estas empresas. ¿En qué país estamos hablando de que surgió este tipo de revolución industrial mayormente? Bueno, estamos hablando de Europa, parte de Europa y Estados Unidos, ¿no? Y algunos de estos industrialistas que casi todo el mundo conoce los nombres, ¿no? Estamos hablando de los Vanderbilt, millonarios de aquel tiempo. Estamos hablando también de los Rockefellers, Sí. que se hicieron ricos con el petróleo.
Estamos hablando también ahí de personas, JP Morgan, ¿no? Sí, Que todavía esos nombres se mencionan, ¿verdad? Todos esos nombres todavía están en nuestro claro que sí. vocabulario y fueron millonarios. ¿Y por qué? Porque el mundo había cambiado. Ahora podían tener fábricas inmensamente grandes en las ciudades y de esa manera se vendía y se conseguía el producto y surgió entonces el capitalismo prácticamente delante de nuestra vista. Es interesante todos esos inventos que usted mencionó. Eh, Surgió la parte eléctrica, todos estos inventos, muchas máquinas, todo eso, y hoy día pues nosotros podemos estar más cómodos hoy día, ¿verdad? Gracias a eso que se inventó para ese tiempo precisamente. Pues mire, la pregunta que alguien podría hacer, bueno, ¿y dónde se inventó, creó, fabricó el Titanic? Bueno, Ujú. el Titanic se fabricó en Gran Bretaña, específicamente en Irlanda, que era parte del Reino Unido. El Reino Unido son esas naciones de Irlanda, Escocia, Inglaterra, y ahí ese país llamado como Gran Bretaña, Reino Unido, ahí se creó, se construyó el Titanic. ¿Por qué allí? ¿Por qué allí? ¿Por qué? Porque el Reino Unido es, son islas. O sea que el Reino Unido, desde su existencia, por ser isla, era una nación marítima, o sea, dependía del mar, habían cultivado el arte de la navegación y eran expertos construyendo barcos, aún para ir digamos, de Inglaterra a Irlanda, siendo el mismo país, o sea, la misma nación. Sin embargo, había que usar barco, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Todavía siguen siendo islas. Así que Inglaterra, el Reino Unido, una nación marítima. ¿Y qué pasa? Ahora que está comenzando la industrialización en el mundo, ellos dicen, bueno, ¿sabes qué? Nuestros barcos van a ser útiles para llevar y traer toda la mercancía de un país al otro, todos los recursos naturales que hacen falta de traer de las colonias. Y dígase de paso, el Reino Unido tenía colonias, era uno de los imperios más grandes en ese entonces. Dice un dicho, o decían los ingleses, el sol nunca se pone sobre el imperio británico. O sea, era tan grande que tenían colonias en África, Sudáfrica, tenían colonias en el lejano oriente, tenían colonias en América, Sudamérica, Centroamérica, de tal manera que había una navegación constante, llevando y trayendo, y llegaron a ser la reina de los mares. Se conocía el Reino Unido, Inglaterra, como la reina de los mares. Muy bien, nosotros que somos también de islas, pues sabemos la importancia o le damos un valor un poco mayor porque lo que llega, pues la comida, ¿verdad? En nuestro caso, mucho de Estados Unidos o de otros países, pues hay comida ahí, hay medio de transportación y dependemos mucho de la embarcación como tal. Y en este imperio británico, pues vemos que esa necesidad fue suplida a través de estos grandes barcos, ¿verdad? Había una persona que era uno de los inventores. ¿Usted recuerda allí cuál era el nombre de uno de los inventores de estos grandes barcos? Pues mira, había una compañía que se llamaba la Ajá, White Line compañía. la Esa White Line. compañía era la que dijo, ¿sabes qué? Vamos a meternos al cien por Sí. ciento en esto, porque aquí podemos capitalizar, hacernos ricachos, más de lo que eran, ¿no? Ajá. Además, en ese tiempo de la historia, 1890, eh, por ahí, 1900, había mucha inmigración de Europa hacia Estados Unidos y ellos dijeron, ¿sabes qué? Si hacemos barcos más grandes, más rápidos, podemos ir y venir más pronto y de esa manera multiplicamos los ingresos. Y entonces en el 1911 ellos sacan un barco llamado el Olympic, que era inmensamente grande, rápido, poderoso, era el barco más grande en aquellos entonces. Pero dijeron, el más grande va a ser el que viene. Y dijeron, ese va a ser el más grande, el más rápido, el más lujoso y se va a llamar el Titanic. O sea, invirtieron allí tiempo, esfuerzo, dinero para que ese barco pues pudiera navegar y no hundirse, como dice la historia.
Correcto, correcto. Le metieron todo porque eran los dueños, conocían toda el arte de la construcción de la embarcación y ahí surgió entonces el Titanic. Le voy a decir dos o tres cositas. Estamos hablando del año 1912. 12. En 1912 ya el Titanic estaba listo para hacer Vaya. su primer viaje. El peso eran 46.000 toneladas. Tenía 9 Lo grande. pisos, o sea, 9 niveles. Tenía dos anclas que cada una pesaba 15 toneladas. Eh, la comunicación era telegramas. Era un barco que se manejaba con electricidad. La electricidad la suplían con turbinas que De tenían hecho, allí. ya que menciona la parte también del telegrama, también leí en la historia que gracias a la invención del telegrama fue que se lograron comunicar cuando surgió la tragedia y pues gracias a eso fue que pudieron salvar las vidas que pudieron ser rescatadas para ese tiempo. Exactamente. O sea, Sí, el barco tenía todo lo que era, digamos, innovador, moderno. Ahí no cuidaron el dinero, ¿no? sí. Tenían también 4 elevadores, habían 2 bibliotecas en el barco, habían 4 restaurantes, había una orquesta y un Oh, quinteto, habían 2 gimnasios para hacer ejercicio, habían 2 barberías. O sea, estamos hablando de una ciudad dentro sobre del el mar. mar, ¿no? Exactamente, ¿no? Había una piscina también, había una cocina que tenía una cocina con todos los hierros, habían 57.600 ollas, habían 29.000 vasos, habían 44.000 cubiertos, traían 75.000 libras de carne. O sea, podemos seguir dando estadísticas así como esta, ¿no? Lo que quiero Sí, que vean es que esto no era un barco de todos los días, esto era no. una ciudad que estaba sobre las olas, ¿no? Ahora, ¿cuánto costaba el precio, digamos, más importante, el boleto, ¿no? Para entrar ahí? Ujú. Conocido como el VIP, el bien importante, costaba $4.500, ¿no? Vaya. Ahora, una casa costaba en aquel entonces más o menos $1.000. O sea que estamos hablando aquí del precio de 4 casas para estar en la primera línea. Wow. ¿Qué le parece? O sea que allí estaba, ¿verdad? La crema, como decimos, la crema innata. Así que esto fue entonces un hecho totalmente histórico. La gente quería entonces vivir ese momento. Me imagino, ¿verdad?, que querían conocer el barco. Si iba a anclar en algún otro lugar, pues querían estar allí o no sé cómo era la parte Exactamente. de la prensa para ese tiempo, cómo cubría el evento, ¿verdad? Pero la voz se regó, era un evento impresionante, todo el mundo quería estar dentro de ese barco. Exactamente, ¿no? Ellos mismitos le dieron la publicidad, ¿no? Porque como vieron el otro barco anterior, el Olympic, ¿no? Que era tan inmenso, tan poderoso, tan rápido, dijeron, el otro va a ser mejor, o sea, el Titanic va a ser mejor. Y de esa manera estaban anticipando y esperando, y todo aquel que estaba en algo, como decimos, ¿no? Todo aquel que tenía la capacidad quería ser parte de este evento, ¿no? Así que los millonarios, los empresarios, los magnates, todos dijeron, ¿sabe qué? Vamos a estar en ese barco. Y el barco venía lleno entonces de gente muy importante, ¿no? Los que movían y se comunicaban en ese tiempo, los grandes magnates del mundo, estaban y entraron dentro del Titanic. El Bueno, barco zarpó el 12 de abril, el 10 de abril del 1912 de Southampton, Inglaterra, rumbo a la ciudad de Nueva York, ¿no? Y siéndose que se trataba del Titanic, pues ellos dijeron, ¿sabe qué? Tenemos que establecer el récord, ¿no? Tenemos que ser los primeros en llegar a través de la historia y establecernos como que esto va a ser súper especial. Así que venían como decimos, a toda velocidad, a toda máquina venían ellos. Y no le importaba, ¿no? Algunos barcos que estaban allí con ellos, pues cercanos, le enviaban telegramas diciéndole, ¿sabes qué? Tranquilo, hay peligro,
el agua tiene muchos témpanos, así que cuidado. Pero ellos con cierta arrogancia decían, ¿sabes qué? Somos el Titanic, somos el barco más grande. Está bien, gracias, pero haremos las cosas a nuestra manera. Y así venían zarpando, así venían ellos viviendo el momento, reconociendo que iban a establecer un hecho histórico. Ese fue el momento antes de la tragedia. Así que, ¿qué le parece, pastor? ¿Cómo se sentiría usted si usted hubiera podido estar en ese barco, en el No, Titanic? definitivamente fuera una emoción inmensa estar, ¿verdad?, en un barco así sin saber lo que iba a ocurrir, ¿verdad?, en el futuro. Sí, por supuesto, sin saberlo, ¿no? Pero claro, en nuestro caso nos ponemos en las manos del Señor, ¿verdad? Y pues lamentablemente esto pues surgió en una tragedia y quizás algunos aprendieron la lección en el momento del susto, no sé, ¿verdad? Quizás hay personas allí que entonces reconocieron a Dios si llegaron a tener ese momento de pedir perdón y pues que entonces esa arrogancia, ese orgullo, pues quizás en algún caso haya pues decidido alguna persona, ¿verdad?, pues ponerse en las manos de Dios y que eso pues se dieran cuenta de que no sea una realidad. Esa, ¿verdad?, sería mi situación. Si yo estuviera en un barco así, pues sería como que en este tiempo, pues la selfie no puede faltar, ¿verdad? Con el barco, estoy aquí y se publica. Pero entonces, sin saber, como le dije, sin saber lo que iba a suceder. El 13 de abril, o sea, 3 días después que había zarpado el barco, el 13 de abril, en la noche, el telegrafista del barco estaba agotado, ¿no? Porque la gente habían estado comprando, vendiendo, comiendo, celebrando, bailando, cantando, intoxicándose. Usted sabe, la vida de un carnaval, ¿no? Dentro del barco. Y el telegrafista estaba recibiendo y dando mensajes de estos millonarios, de esta gente, magnates importantes que tenían negocios en Londres, en Nueva York. Así que el hombre estaba agotado, 3 días ya de esto, 3 días de esta vida así acelerada. Así que a las 11:30 de la tarde él decidió, voy a cerrar. Debo de terminar a las 12, pero ya no puedo, no estoy rendido. Apagó el sistema y se fue a descansar. 11:30 de la noche, el 13 de abril de 1912. Y unos 20 minutos más tarde, los que están allí en la observación ven una inmensa montaña de hielo, 300 pies de alto. Y todo el mundo se agita. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser la movida aquí, no? Bueno, el capitán que estaba en turno dijo, ¿sabes qué? Vamos a darle la vuelta, a darle la vuelta. Y esa fue la intención de darle la vuelta, pero el barco rozó con esa montaña de hielo y le destapó los remaches que habían ahí debajo en el costado del barco y comenzó a entrar el agua. Momento crítico, ¿no te crees? Y entonces, ¿qué pasó? Llamaron al ingeniero que había sido el diseñador principal del barco y le dijeron, mire, esto ha pasado, venga, necesitamos su asesoramiento, su opinión. Y el ingeniero, que se llamaba Thomas Andrews, en ese momento examinó, pidió informes, qué está pasando, dónde está entrando agua, qué capacidad de agua. Y el hombre analizó y dio la triste noticia y dijo, este barco se va a hundir, el barco se va a hundir. Después de tanto que se había dicho del barco, que algunos decían que no se podía hundir, ahora el ingeniero que lo había supervisado dijo, este barco se va a hundir. Y le preguntan, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Cuánto tiempo? Dijeron 2 a 3 horas. 2 a 3 horas. Y ese fue un momento crítico. Pero los que estaban allí en el barco, el capitán sobre todo, no querían crear pánico, ¿no? Porque decían, bueno, podemos manejar la situación y vamos a ver lo que pasa. Así que, tristemente, el barco sí tuvo un destino horroroso y esa noche
en la madrugada, ahora era el 14 de abril 1912, el barco Titanic, el que parecía que nunca se iba a hundir, lo más adelantado, lo más poderoso, lo más grande que el hombre había creado, se hundió. Y 1.500 personas perecieron cuando el barco se hundió. Ay, Dios mío. Eso fue, ¿verdad?, una tragedia totalmente histórica y pues interesante la historia, cómo surgió todo. Y pues sin palabras ante tan gran catastrófico pues final de este barco, ¿verdad? 1.200, 1.500 personas murieron allí, así que fue totalmente difícil procesar entonces ahora esta nueva realidad, esta nueva noticia por todo, ¿verdad? Por toda la prensa nacional e internacional. Así que pues así este barco se hundió, pero hay otro el barco bíblico del Arca de Noé, ese no se hundió. Bueno, ahora vamos a aprovechar para hablar un poquito y hacer una comparación entre los dos barcos, ¿no? Así que Noé, estamos hablando ahora 4.500 años antes de nuestro tiempo, 4.500 años, estamos hablando bastante tiempo atrás, ¿no? Noé recibe la instrucción de parte de Dios que construya un barco, un arca. Me imagino que Noé no sabía lo que era y qué es eso, qué es un arca. Es que voy a traer un diluvio y qué es un diluvio, ¿no? Y así Dios le tuvo que decir los detalles, hasta el tamaño, las dimensiones se las dio también, el material que iba a ser. ¿Recuerda, pastor, el material con el cual se hizo el arca? ¿De qué material se hizo? Eso tenía madera y me imagino que era negra porque tenía brea también, dice la Biblia, ¿verdad? Quiero que veamos el cuadro, ¿no? El arca fue hecho de madera, con brea, ¿ok? ¿Y quiénes le estaban haciendo? Le estaban haciendo una familia que ni sabían lo que era un arca, una nave, una embarcación. Podemos llamarle novatos, por así decirlo, ¿no? Primera vez que hacían un barco un barco, punto, ¿no? Sí. Sin embargo, también tenían que hacer algo, tenían que predicar, tenían que advertir al pueblo que un diluvio, un catástrofe vendría y ellos decían, el mundo se va a acabar. O sea, tenían que hablar también acerca del fin del mundo. Esto es Noé y sus hijos y demás. Así que veamos el contraste. Por 120 años ellos están construyendo el barco, el arca. La gente tiene bastante tiempo para verlo, analizarlo y lo miraban y me imagino que se reían, se burlaban. Si eso que tú dices va a ser tan grande y tan poderoso que va a destruir el mundo, ¿tú crees que ese barquito lo va a poder aguantar? Y así habían bromas, había todo tipo de risas y carcajadas, ¿no? Porque parecía ridículo, ¿no? Un barco de madera unido con brea, construido por gente que no sabían lo que estaban haciendo prácticamente, ¿no? Y que vendría la catástrofe más grande de la historia y que ese barco iba a sostenerlo, iba a estar allí, ok. Bueno, finalmente Noé dice, ¿sabes qué? Ya llegó la hora cero, ahora sí el barco tiene que estar listo, preparado y todo el que va a entrar en el barco dentro, ¿por qué? Porque Dios me está diciendo que ya viene el diluvio. Entonces, gente se reúne allí. Usted sabe, usted es pastor, sabe que hay gente que quieren tomar decisiones, pero esperan hasta la última hora, ¿no? Sí. Y me imagino que hay un gentío allí que ha venido para ver el evento, quizás para reírse un poco más, quizás para decirle, mira, yo estuve allí cuando esa familia loca se metió dentro de ese barco, de esa arca, y no pasó nada, no pasó nada. Entonces... Ahora que menciona eso, me acuerdo de cuando estaba dando estudios bíblicos
para uno de los distritos, que sí, había un señor que siempre me decía como que, no, yo estoy viviendo la vida, estoy feliz y contento de bar en bar y con todos los vicios habidos y por haber y disfrutando la vida, hasta que le llegó la noticia de que tenía una enfermedad mortal y que le quedaba poco tiempo. Y ahí fue que entonces, sí, yo voy para la iglesia, ¿cuándo es? Entonces llegó a la iglesia y había un bautismo y rápido ahí mismo quería bautizarse, ¿verdad? Así que vemos personas que sí, que a última hora, cuando ya están con el agua en el cuello, pues deciden, ¿verdad? Por entregar su vida, quizás ese miedo toca, ¿verdad?, las fibras de su corazón y pues puede decidir. Dios tiene misericordia, ¿verdad?, con personas que sí le aceptan de corazón y se arrepienten de todo corazón. Gracias por esa ilustración que es muy adecuada, muy apropiada, ¿no? La tendencia del ser humano es esperar, tomar todas las oportunidades, todo el tiempo que puede, ¿no? Extraerle lo máximo, ¿no? Ahí al momento, ¿no? Sí. Pero sí le va a llegar el momento, ya lo dijimos, ¿no? Por eso la lectura bíblica decía que Dios es nuestro amparo en la tribulación. A todos nos vendrá la tribulación. Pero fíjese que entraron, me imagino que Noé hizo una invitación final, por favor, vengan, entren. El mundo se va, años, ¿sí? Sí, va a ser destruido, pero era el último día, vamos a decir que este era el último día, Ajá. ¿no? Y ahora dice que vinieron machos, estoy leyendo de Génesis capítulo 7, versículo 16, y vinieron macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. ¿Quién cerró la puerta? Jehová, el Señor cerró la puerta del Yahweh, arca. el Señor Dios cerró la puerta. O sea, dice en el libro de Apocalipsis también que Dios es el que cierra y nadie puede abrir, abre y nadie puede cerrar. O sea, era un acto divino. La puerta, la oportunidad se había terminado, se había agotado. Ahora nadie podía entrar dentro del arca de la salvación, a pesar de que habían tenido momentos de oportunidad para hacerlo años y años y años, toda una vida. Ahora nadie podía entrar porque Dios estaba tomando control de la situación. Y había un periodo de tiempo que Dios le dio. O sea, ahí cuando vemos que si 7 días para que empezara a llover, o sea, había tiempo. Dios le extendió la misericordia y misericordia hasta que dijo, ya, hasta aquí. O sea, es el momento del tiempo y se cumple entonces que llega el agua cuando se cierra esa puerta de la barca y se mantienen entonces seguros los que decidieron entrar allí. Y asimismo, ¿verdad?, como usted menciona, pues en Apocalipsis también menciona de una puerta que se cierra, o sea, un tiempo como tal, un tiempo de gracia. Apocalipsis 3:7, exactamente, ¿no? Pues mire, ahora, y sabemos el resultado positivo, por así decirlo, o negativo de lo que fue el arca, ¿no? Porque pues efectivamente, tal como había estado anunciando Noé, el mundo fue destruido y solamente la vida que se preservó eran los que habían entrado dentro del arca, absolutamente. Sí. Ahora, vamos a hacer una pequeña comparación entre el arca y el Titanic. El arca de Noé fue construida por unos novatos. El Titanic fue construido por los mejores ingenieros que el Reino Unido tenía, usando la tecnología de 4.500 años después. Sin embargo, el arca no perdió a una persona y el Titanic perdió a 1.500 personas. Ay, Dios Podemos mío. agregar también que el arca confrontó la catástrofe más grande de la historia, el diluvio, y sobrevivió, llegó al otro lado, como podríamos decir, mientras que el Titanic se hundió, fracasó, terminó en el fondo del mar solamente 4 días después de haber comenzado su primer viaje y se hundió en las aguas placenteras, calmadas del Atlántico. También podemos decir que el arca, le llamamos que es el arca de Noé,
pastor, pero realmente no es el arca de Noé. A lo que hemos dicho, aquella arca no era el arca de Noé, era el arca de Dios. Amén, amén. Dios Gloria a la Dios. diseñó, Dios le dijo las dimensiones que tendría, y estoy seguro que el ejército celestial del cielo se encontraba custodiando, vigilando esa arca, porque ahí se encontraba aquellos que se habían decidido a poner de parte de Dios. Ese era el diluvio universal, me imagino esas olas moviéndose bien fuerte y exacto, como que los ángeles ayudando allí para que esta roca que está pues moviéndose y pues no le diera al arca y pasara lo que pasó después en el futuro con un barco tan grande que hasta se partió en dos cuando se estaba hundiendo. Es la única manera que un barco de madera unido con brea se puede sostener en ese tipo de catástrofe. Tenía que haber un efecto sobrenatural que estaba allí cuidando, y esa era la presencia de Dios. Amén. Ahora, veamos el contraste. Cuando una persona entraba al Titanic, esa persona realmente estaba entrando a un lugar donde se reconocía la sabiduría, el conocimiento y los logros del ser humano. Ajá. En aquella ocasión, cuando la persona entraba y miraba, todo era lujoso, todo era esplendoroso, todo era atractivo, todo era para decir, pero mira lo que el hombre ha podido lograr, lo que hemos podido lograr, porque era lujoso en gran manera, ya dijimos, ¿no? Ahora, cuando se entraba al arca de Noé, o si le cambiamos el nombre, el arca de Dios, ahí se entraba no para ver lujos, sino se entraba por la fe. Amén. Ahí se entraba, ¿por qué? Porque se creía en el mensaje de la profecía que estaba anunciando que el mundo sería destruido. Ahí se entraba porque había fe y se creía en la palabra que ese hombre, ese predicador llamado Noé, había estado compartiendo con la raza humana. Gran diferencia, ¿no? Sí. ¿No le parece, pastor? Así es, Gran una diferencia grande, sí. Y llama la atención mucho eso de que entraban por la fe, no a estar pues como tal, alabando los logros humanos, ¿verdad? Tanto estudio y tanta cosa, ¿verdad? Cuando donde nos debemos apoyar completamente es en nuestro Salvador. Sí, no era un crucero, no era un viaje de placer, ¿no? Entrar al arca. Entrar al Titanic sí lo era, ¿no? Sí. Ahí habían 13 parejas que estaban en su luna de miel, 13 parejas, ¿no? Habían personas que habían construido, habían trabajado, le estaban dando esa como una recompensa, ¿no? Pero al entrar al arca de Dios era porque se creía la palabra de Dios, se creían la profecía y se confiaba que el Dios Todopoderoso lo mantendría. Y así fue. Gloria a Dios. El arca no perdió ni uno de su tripulación. Gloria a Dios por eso, ¿no? Amén, amén. Ahora, una pregunta que podemos hacernos ahora y que quizás algunos de nuestros televidentes se estén haciendo la pregunta es, bueno, ¿y hoy en día habrá algo que se podría comparar al arca de Noé? Creo que sí, y se lo voy a compartir. Es en el libro de Los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 47, para aquellos que les gusta y deben de anotar en sus Biblias. Pastor, lea Hechos 2:47, la segunda parte, ¿no? Donde comienza diciendo, y el Señor. Un honor. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Oh, gracias. En el tiempo de Noé, si usted quería ser salvo, tenía que entrar dentro del arca. Amén. Así fue. No hubo debate en eso, ¿no? Sí. Y los que entraron se salvaron. Los que quedaron afuera, criticando, cuestionando, dudando, todos ellos perecieron. Y el mundo de aquel entonces pereció juntamente, ¿no? Ahora, sin embargo, hoy en día hay otra arca de salvación que también ha sido creada, fundada
por el Señor Jesús, por Dios. Y esa es la iglesia. Lo dice claro, dice que el medio para salvar a las personas era los que estaban dentro de la iglesia. Y el Señor, o sea, el Señor estaba en control de la situación, o está en control de la situación. El Señor añade cada día a la iglesia los que han de ser salvos. ¿Decimos amén? Amén, gloria a Dios. ¿No? Sí. Hay estadísticas que dicen que todos los días hay personas que se están uniendo a la iglesia, a la causa de Dios, y eso lo encontramos maravilloso. Así que, querido amigo, hermano televidente, necesitas tomar una decisión seria en tu vida, necesitas buscar esa arca de salvación, ese lugar que el Señor ha puesto en el planeta Tierra en estos tiempos difíciles, y es para tu propia salvación. Para no seas de aquellos que dudan y critican y cuestionan y están allí ridiculizando a los que estamos predicando el mensaje de que este mundo se va a acabar, pero que va a haber un medio de salvación. Más bien, únete al grupo, únete a esa promesa maravillosa que este mundo va a terminar, pero Dios tiene una arca de salvación y es la iglesia. Gloria a Dios. Un niño de 6 años procuró hacer navegar un barco de madera que él mismo talló y con una sonrisa a flor de labios depositó sobre el agua aquel madero y navegó. Se gozaba al ver su barca funcionar y se reía al ver las obras de sus manos pues navegando en aguas profundas. No habían palabras que expresaran su emoción. Entonces de repente la marea subió una vez. Pues con barco en mano se fue de la tienda y puso ese barquito en el agua, ¿verdad? Y esa marea pues secuestra el barquito. Entonces pasaron los años y aquel niño se convierte en un señor doctor, ¿verdad? Y entonces allí, cuando ese niño se convierte en un señor doctor, pues pasa por una vitrina y caminando ve allí la imagen de un trozo de madera. Y entonces entra a la vitrina y le pregunta al señor comerciante: Señor, ¿cuánto quiere por ese barco que está allí? Le ofrezco tanto y me lo llevo sin pensarlo. Entonces se sorprende aquel mercader y pues claro que sí, hizo el trato hecho. Entonces salió corriendo aquel doctor de aquel lugar, feliz con su barco en mano. Y el comerciante se le va detrás y corre y le pregunta: pero ¿por qué usted pagó tanto por este trozo de madera, por este barquito que ni parece? Bueno, le voy a contar la historia. Y allí le contó que cuando tenía 6 años, pues procuró hacer navegar este barquito que después se le extravió. Y por años le estaba buscando y hoy por fin le encontró, y allí le explicó que ese niñito era él, ¿verdad? Así que así es también Jesús, que vino, nos compró, ¿verdad? Se sacrificó por cada uno de nosotros y un día promete volver por su iglesia. Y le dice: mantente firme navegando hasta el día que yo vuelva a rescatarte, hasta el día que yo vuelva por ti. Gracias, pastor. Había un millonario y su esposa que estaban en la línea ya para ponerse en el salvavidas en esa noche trágica y desastrosa del 13 de abril de 1912. Y en eso la esposa se da de cuenta que no traía sus joyas y le dice: querido, por favor, ve allí al camarote, tráeme mis joyas, mi joya. Yo no puedo estar sin mis joyas. Y entonces el hombre va al camarote, regresa, pero no trae ninguna joya. Lo que trae era una manzana y una naranja. ¿Por qué? Porque él computó en su mente: en el medio de una crisis, yo no necesito de
joyas. Yo necesito esta naranja, esta manzana, que posiblemente hará la diferencia si sobrevivimos o no sobrevivimos. Véanse, hermanos, cómo cambian los valores, ¿no? Ahora es fácil decir, yo no creo en Dios. Ahora es fácil decir, bueno, eso de que el fin del mundo lo hemos estado escuchando por tanto tiempo. No, yo me voy a gozar la vida, ¿no? Pero ¿sabes qué? Cuando venga la tormenta, cuando venga el desastre, la tragedia, sea cual sea a tu vida, tú necesitas tener un ancla. Y esa ancla es Cristo Jesús. Amén, Cristo amén. Jesús te puede dar y garantizar la salvación, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Así que, iglesia, tú eres el barco del Señor. Mantente firme, mantente navegando, mantente predicando la palabra del Señor con fervor, porque Él es bueno y fiel para cumplir su preciosa promesa de que vendrá a rescatarnos. Pastor. Un pensamiento final aquí, y quería decir que fíjense, si hubiéramos comparado el arca, el tamaño del arca de Noé, y poniéndola al lado del Titanic, obviamente el nombre titánico es inmenso, era una descripción quizás de 1 a 100, ¿no? Pero sin embargo, cuando vino la tragedia, la tormenta, el tamaño no hizo ninguna diferencia, ¿no? Aquello que era pequeño, aquella embarcación tan pequeña que parecía ridícula, fue la que Dios usó para traerle la salvación a la raza humana. Amén. Así que no vayas por los números, no vayas por los tamaños, sencillamente únete a esa barca donde hay seguridad, donde se está enseñando la palabra de Dios. Comprueba todo lo que te digan y sé parte de esta embarcación que va rumbo al reino de los cielos. Te invitamos. Gloria a Dios, queremos estar todos allí navegando hacia ese lugar celestial hermoso y disfrutar, Amén. pero también con el Señor, con todos los hermanos que también acepten y, ¿verdad? Y después llegar a esta tierra y disfrutar de las grandes creaciones de Dios, todo perfecto, un mundo lleno de paz, de armonía y de regocijo. Nos gozamos en el Señor. Y gracias, pastor, por esa historia, ¿verdad? Y vamos ahora a una pausa y regresamos. Familia, les saluda Ana Salgas y tengo buenas noticias que compartir con ustedes, nuestros televidentes y radioescuchas. En el libro de Salmos, capítulo 40, versículo 5 leemos: Oh Señor, Dios mío, tú has multiplicado tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No hay nadie comparable a ti. Si intentara referirme y hablar de ellos, serían demasiados como para ser contados. 3ABN Latino tiene como propósito compartir a través de la programación las buenas nuevas de salvación a todas partes del mundo. Es por ello que les agradecemos a cada uno de ustedes, quienes mediante sus oraciones y donativos hacen que este ministerio de origen divino pueda llegar cada día más y más hogares mediante la programación. Les exhortamos a que con la bendición de Jesús puedan continuar colaborando con este canal de origen divino. Infinitas gracias por todo el apoyo que nos han brindado durante todos estos años. Mediante sus fieles donativos y oraciones han sido de gran apoyo para este ministerio y para muchas personas. Deseamos que Dios les continúe bendiciendo y les haga prosperar en todas las áreas de sus vidas en compañía de su familia. Si desea hacer su donación o el envío de sus peticiones, con gusto le podemos ayudar durante las horas laborables de lunes a jueves en el horario de las 8 a.m. a 5:30 p.m. Únase a nosotros en la predicación del Evangelio. Si desea tener mayor información, nos puede escribir a 3ABN Latino, P.O. Box 220, West Frankfort, Illinois, 62896, llamando al +1 618 627 7021, escribiendo a latino@3abn.tv o visitando nuestra página web segura 3abnlatino.tv. Dios les bendiga. Regresamos a este interesante tema del Titanic y el Arca de Noé con el doctor Gilberto Vega. Sus palabras finales. Cuando el Titanic ya estaba prácticamente por hundirse, todo ese rato la banda que estaba en el barco había estado tocando la música de aquellos tiempos, música, el jazz, el ragtime, ese tipo de música.
Sin embargo, cuando vieron que la cosa estaba ya crítica, cambiaron de música y comenzaron a cantar un himno, ¿no? Cerca, más cerca de ti, oh Señor. Ahora, ¿cambió eso en algo el destino de aquellas personas? De ninguna manera, ¿no? De ninguna manera. Había que haberse preparado, haber tomado decisiones antes de haber entrado al Titanic. Sí, posiblemente algunos en ese momento fueron honestos, sinceros ante la crisis, pero quiero decirle, querido amigo, hermano, televidente, ¿no? El poner música cristiana en la radio, o cargar una cruz, un crucifijo, o cargar una Biblia, no es suficiente. Necesitas tener un encuentro con Cristo Jesús, reconocer que eres un pecador, somos pecadores, que Cristo perdona pecados, arrepentirnos, ser bautizados, y eso sí nos prepara para la gran crisis que se avecina para el planeta Tierra. Esperamos vernos en el más allá. Eso es un mensaje bonito del pastor Gilberto Vega, al cual agradecemos que haya estado con nosotros durante esta hora en el programa hoy aquí en 3ABN Latino. Un abrazo para usted de parte de la administración y también de parte del público que nos sintoniza a esta hora. Bien amigos, no hay tiempo para más, vamos a despedirnos a esta hora, así que no nos queda más que pues invitarles a que siga sintonizando esta hermosa programación aquí en 3ABN Latino y pues nos vemos en la próxima edición del programa hoy. Hasta pronto, bendiciones del cielo y paz de Dios.